Hace unos días grabé un video que tenía que ver con lo que es la oratoria. También compartí un video de internet dado por una señora española, muy claro, donde explicaba básicamente cómo trabajar en oratoria y lo enlazaba, del modo que pienso hacerlo yo en mi taller, con dos temas fundamentales que son la inteligencia emocional y la PNL, la programación neurolingüística. Y en esta charla quiero hablar un poco del tema PNL y de una de sus herramientas básicamente, que son varias, ¿no? Pero quiero hablar de una en particular, quiero hacer hincapié en ella, que está en el video de esta señora. Quien no lo haya visto, bueno, se enterará a través mío ahora. Y tiene que ver con el sistema VAC, con B corta, B-A-K, VAC. Vamos a ver qué es el sistema VAC. Arranquemos pensando que la PNL invita a utilizar nuestra mente, nos exige utilizar nuestra mente. Cuando éramos chicos, ya en nuestra casa incluso y en la escuela, nos hacían hincapié en nuestros 5 sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. Casi me olvido del oído. Los 5 sentidos. Y suponíamos que teníamos la percepción de las cosas a partir de esos 5 sentidos. Sí, eso es real. Tenemos la percepción de las cosas a través de los sentidos. Pero lo que no nos enseñaron cuando éramos chicos, porque además no lo sabían ni nuestros padres, ni en aquel entonces tampoco los maestros, es cómo vemos las cosas cada uno de nosotros, desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Cómo las vemos. Según lo vivido por cada uno de nosotros se ha creado una propia programación neurolingüística. Es decir, cuando hoy hablamos, utilizamos esa programación que tenemos de toda nuestra crianza. Venimos programados desde ese entonces y utilizamos eso para nuestro discurso. De esos 5 sentidos, la gente, y esto es lo que los maestros no sabían, la gente prioriza uno por sobre el resto, o 2 en algunos casos, ¿no? Esto no quiere decir que deseche los otros sentidos, sino que los prioriza, 1 o 2 de los que hablo. Los prioriza, le da prioridad. Entonces sucede de que hay gente que le da más prioridad a la vista, otros más prioridad al oído, otros más prioridad al tacto, al olfato, bueno, a los 5 sentidos, pero prioriza 1 o a lo sumo 2. Y en distinto orden, no juntos, es decir, uno en el primer puesto y otro en el segundo puesto, en ese orden de prioridades. Cuando hablamos de los sentidos, vamos a ver, nosotros trabajamos en distintos quehaceres, cada uno trabaja en lo suyo, y utiliza para su trabajo uno de sus sentidos por sobre el resto. Pongamos, por ejemplo, el olfato. ¿Quién trabaja con el olfato? Y trabaja con el olfato el que trabaja en fábrica de perfumes, el enólogo que trabaja en vinos y pocos más, no sé quiénes más, pero bueno, algunos más habrá por ahí. El gusto. Bueno, el gusto tiene que ver también con los enólogos que paladean el vino, tiene que ver con los cocineros que prueban la comida, todo eso. Estos 2 sentidos, junto con el tacto, son, digamos, como que poco usuales, es decir, la gente no identifica las cosas por el tacto, excepto el discapacitado visual, ¿no? O auditivo, que por ahí utiliza más las manos. Pero si no, utiliza muchos más los otros sentidos, los que quedan, es decir, la vista, el oído y lo vamos a llamar kinestésicos. Es decir, dentro de los kinestésicos vamos a poner las olfativas y gustativas, que es poca la gente que identifica las cosas a través de estos 2, mejor dicho 3, porque está el tacto también ahí en los kinestésicos. Estos 3 sentidos son pocos comparados con el resto, ¿no? A eso me refiero. Entonces tenemos que existen personas visuales que le dan prioridad a la vista, auditivas que le dan prioridad al oído y kinestésicas, como acabamos de definirlas. Cuando un orador habla en público, necesita hablar en los 3 idiomas. Vamos a ver qué es cada uno, porque si no,
no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ver qué es una persona visual, qué es una persona auditiva y qué es una persona kinestésica. La persona visual, cuando piensa en un hecho determinado, piensa en imágenes. Es decir, piensa en lo que se asocia, la imagen que se asocia a lo que está pensando específicamente. Si está pensando en una discusión que tuvo con un amigo, está pensando en el rostro enojado del amigo, por ahí, en los gestos, en ese tipo de cosas. Su respiración es alta, es decir, respira muy arriba, no llenando totalmente los pulmones, y hablan rápido y alto, pero necesariamente, porque como tienen poco aire tienen que apurarse, así como me estoy apurando yo en este momento, que a mí me cuesta porque yo no soy visual, ¿no? Por el otro lado tienen una postura recta. Cuando están parados parecen soldados, y si no cuando están sentados bien apoyados contra el respaldo de la silla. Son características de los visuales. Eso no quiere decir que el visual no utilice los otros sentidos. No estoy negando los otros sentidos. Digo que el visual, que es aquel que le da prioridad a la vista, tiene estas características. Siguiendo esta misma línea de conceptos, los auditivos piensan en sonidos. Es decir, cuando estaba peleándome con mi amigo, pasó una ambulancia, o se escucharon cohetes, eran las fiestas y se escucharon cohetes. Le da prioridad a lo que es el oído. Respiran con respiración media, es decir, normal, por decirlo de alguna manera, y su forma de hablar también no es ni rápida ni lenta, es normal, es una cosa común. Por último, el kinestésico piensa en sensaciones. Es decir, cuando estaba discutiendo con el amigo, siente la rabia que sentía porque el amigo no quería entender lo que él estaba diciendo y está pensando en esa rabia. No está pensando ni en la cara de él, ni en los ruidos laterales, está pensando en su rabia, por ejemplo, o en la rabia del amigo, qué sé yo. Su respiración es baja, es diafragmática, bien abajo. Y hablan bajo y lento. Normalmente se habla bajo y lento cuando es kinestésico. Hay gente que, digamos, mezcla, tiene dos de estos sentidos como prioritarios. Yo, por ejemplo, soy kinestésico primero y auditivo después, en ese orden. Hay otra gente que no. Hay otra gente que, ustedes los ven que son nerviosos, que hablan, bling, 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 corren para hablar y qué sé yo. Bueno, son visuales. Son visuales. En general son visuales. Esta mujer del video del que hablo ponía un ejemplo. 3 personas, un visual, un auditivo y un kinestésico, van a un restaurante. Al día siguiente se les pregunta a cada uno de ellos por separado, y el visual va a decir, estuve en un restaurante fantástico, las paredes con unos cuadros fenomenales, las mesas muy bien servidas, las sillas forradas, realmente un ambiente maravilloso el lugar. Está utilizando la vista para describir. Los auditivos van a decir, y sí, estuve en un restaurante maravilloso, no se escuchaba demasiado bochinche, había un hilo musical con una música agradable que no molestaba para la charla, no había invasión de sonidos de una mesa a la otra, realmente vale la pena ir. Es un auditivo. Y el kinestésico dice, estuve en un restaurante maravilloso, comí una comida riquísima, ya cuando entraba le sentía el olor a la comida. ¿Viste cuando la comida es fresca, que la están cocinando y te das cuenta que es fresca? Así. Y después, era muy cómoda la silla, yo me reclinaba y sentía una comodidad muy grande, el mozo fue muy, muy buen tipo con nosotros, nos ha atendido maravillosamente bien. Está explicando sensaciones, el kinestésico. Por eso el sistema se llama VAK, por visuales, auditivos, kinestésicos, VAK. Ahí está la cosa. ¿Para qué sirve saber esto? Y sirve para la interrelación con las personas. No olvidemos que básicamente la programación neurolingüística, tal y como esté aplicada, puede servirnos a nosotros para el vínculo con los demás, básicamente, ¿no? Porque en definitiva utilizamos la neurolingüística, es decir, lo que es la parte nerviosa, lo que estamos pensando, y la lingüística, que es la parte en que se manifiesta ese pensamiento a través de la palabra.
Entonces, ¿qué hacemos con eso? No vamos a hacer nada si estamos solos. Eso es para el vínculo con terceros. Hay que tener en claro que entre personas del mismo tipo se entienden mejor, obviamente, ¿no? Si hablan dos visuales se van a entender mejor, dos auditivos se van a entender mejor, dos kinestésicos se van a entender mejor, lo cual no quiere decir que un kinestésico no se pueda llevar bien con un visual, se pueden llevar bien, pero el entendimiento es más grande. Quería contarles esto y hacer hincapié nada más que en este sistema, digamos, ve acá, porque nos permite identificar a la persona. ¿Para qué nos sirve identificar a la persona? Nos sirve para otro tema que no va a estar hoy en esta charla, que es la calibración y el rapport. Pero nos sirve para saber más o menos cómo es la otra persona. Y no solamente a través de la forma de hablar, sino además en la forma de moverse, en la expresión corporal. No olvidemos que hay 3 formas de comunicarse que no son, en algunos casos no tiene que ver con lo verbal, ¿no? En absoluto, no necesariamente. Tiene que ver con lo verbal, con lo paraverbal y con lo no verbal, con las 3 posibilidades. De modo tal que cuando uno está plantado en un lugar ya está comunicando algo. De acuerdo a la forma que esté parado, ya está comunicando algo. Si yo me paro desafiante, voy a estar comunicando que acá estoy yo y me van a obedecer, van a hacer lo que yo digo. Un poco así la cosa. Bueno, se me fue muchísimo el tiempo, no sé cómo voy a meter todo esto, voy a tener que achicarlo, voy a tener que comprimirlo con los programas de audio, voy a aparecer las ardillitas hablando, porque si no va a ser imposible. Bueno, esto les quería decir, gente, el próximo sábado voy a estar dando el taller gratuito de oratoria, el único taller gratuito de oratoria en la Plaza de los Periodistas, que está ubicada ahí en la esquina de Avenida Nazca y Neuquén, en el barrio de Flores, ahí en el límite con Floresta. Para una referencia de 2 avenidas importantes, Nazca y Gaona, está a 1,5 cuadras de ahí. Voy a estar dando el taller aproximadamente 15:30, 16 horas, depende de cómo estén organizados los turnos, porque todavía no me lo definieron eso la gente que organiza. Pero voy a estar dando ese taller de oratoria. Aquel que quiera participar no tiene más que acercarse hasta ese lugar y bueno, podré escuchar lo que tengo para contarles. Me llevaré un machetito, como corresponde, porque el lugar no da como para poner una pizarra con un programa PowerPoint, ni nada por el estilo. Llevaré unos papeles como para ayudarme, para no olvidar ningún tema, y desarrollaré obviamente esos temas sin los papeles, porque no me hacen falta. Con solo saber de qué tengo que hablar, hablo, porque ya lo conozco. Eso tiene que ver también con la oratoria, el hecho de saber qué es lo que va a decir uno y tener la autoridad del conocimiento para poder hacerlo. Nos encontramos. Chao.